Ok, entonces, good evening to everyone. Para los que no me conocen, muchísimo gusto. Nice to meet you. My name is Mia Manchola y soy instructora de inglés. Bueno, ¿cuál es el motivo de la sesión de hoy? La mayoría, pues, de los que están invitados pertenecen a la Universidad Arandina, ¿cierto? Que ellos, como tal, tienen la opción de presentar un examen internacional para convalidar su requisito de inglés. Y también, en cuanto a las pruebas Saber Pro, si no han presentado o pues no las han hecho todavía, si sacan B2, tienen la posibilidad de homologar como tal el requisito, es decir, no deben pagar examen y es mucho más fácil porque no tienen la parte de listening ni la parte de speaking, que es lo que más se les dificulta cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Adicional y extensiva mi invitación a los estudiantes de la San José, porque muchos de ellos me habían contactado. Dentro de las opciones que ustedes tienen, pues está una prueba que presentan directamente, que es interna de la universidad. Entonces, estaba observando otras posibilidades porque pues la prueba a partir de este año cambió muchísimo y es un poco más compleja, sobre todo cuando no se ha tenido una, una formación en inglés. Entonces, digamos que para adquirir ese conocimiento en 1 o 2 meses es un poco complejo. Entonces, quise poder explorar y tenerles otras posibilidades que puedan tener, digo, otras alternativas a las cuales puedan acudir. Entonces, lo que vamos a hacer es, en general, les voy a explicar cuáles son las estrategias, independientemente para el examen que vayamos a presentar, cuáles son las estrategias que yo puedo aplicar para aprender gramaticalmente o enfocarme en un examen que voy a presentar, sean las pruebas Saber Pro, sea el examen directamente con la universidad, o sea una prueba internacional como lo es el TEX, el APTIS o el MET. Lo que quiero que entiendan es que sí es posible. Sé que muchos optan por otras alternativas, ¿cierto? Que son un poco más costosas, pagarle a alguien, eh, bueno, en fin. Lo importante es que aquí todos tenemos un objetivo en común, que es poder convalidar ese requisito de inglés porque es un requisito para poder graduarnos, ¿de acuerdo? Entonces, si durante la explicación hay alguna inquietud, por favor, eh, me preguntan, levantan la manito. La idea es que al finalizar, entonces ya hablamos específicamente de casos específicos como lo es la Universidad San José, pero en general voy a hacer como mi explicación en general a cuáles son las estrategias que uno puede aplicar, ¿cierto? Si va a hacer estudio en casa o si va a acudir a algún curso o la ayuda de algún profesional para prepararse y poder presentar el examen, ¿ok? Es claro cómo vamos a realizar como tal esta sesión en línea. Sí, señora. Muchas gracias. Okidoki, all right. Regálame un segundo, yo me conecto por acá para poder observar si levantan la manito, ¿ok? Bueno, acá para los que no me conocen, simplemente como para que tengan una referencia, la profe sí existe o solamente pues es producto de la ficción. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Mia Manchola, soy instructora de inglés. Eh, Mi énfasis es precisamente preparar a chicos para presentar o el examen final de la universidad. Algunos, digamos, como la Universidad Surcolombiana, la Universidad Nacional, que como tal les enseñan o ven como una electiva el inglés,
pero que al final deben presentar un examen para poder, cierto, certificarse y decir, listo, cumple con los 4 niveles o los 6 niveles o los 8 niveles que les exijan. Otras universidades, pues como la área andina, que les dan diferentes opciones que son avaladas por el Ministerio de Educación, donde hay un listado de las diferentes opciones, cierto, de exámenes que podemos presentar, pero pues que dentro de la carrera como tal, pues no les enseñan como parte de las materias el inglés, sino que deben verlo como un curso adicional si quieren dentro de la universidad o presentar un examen final. O como la Universidad de San José, ¿cierto? Que ya presentan un examen, deben pagar un examen final, pero lo presentan directamente con la universidad, ¿cierto? A un formato específico y que ellos mismos pues como tal manejan internamente o también pues ustedes tienen como tal las opciones de eh, exámenes internacionales, porque lo que habla el Ministerio de Educación de un tiempo acá es que para graduarse de pregrado, perdón, tecnólogo, pregrado o posgrado, que ya estamos hablando de maestría, se necesita que como tal se requiera para los estudiantes un nivel específico de inglés. Entonces, hay algunos exámenes que son avalados por ellos, ¿cierto? Porque en general, independientemente si es una universidad pública o privada, pues como tal debe tener, ¿cierto? Ese aval del Ministerio de Educación. Y pues mi énfasis ha sido precisamente preparar a los estudiantes para hacer este proceso. Yo también soy instructora virtual del SENA. Inicialmente fui presencial, ahí es donde conocí la mayoría de chicos una vez de que o regresé de nuevo a Colombia. Eh, ¿Por qué les digo que mi énfasis está en preparar para exámenes internacionales de una manera súper práctica y sencilla? Porque yo también lo viví. Mi visa dependía de presentar un examen que lo tenía que convalidar cada año. Aquí normalmente tienen vigencia de 3 años, sí, de 3 años los exámenes internacionales. En Londres sí lo debes presentar cada año. ¿Para qué? Para poder renovar tu visa y también como exigencia para estar dentro de la universidad. Entonces, sé lo difícil que es porque me tocó vivirlo. Sé que es un poco angustiante, pero también sé que hay una manera diferente, alternativa a las estrategias que utilizan acá los cursos normales, ¿cierto? Donde vemos una cantidad de gramática, estructuras que uno se vuelve loco, porque la verdad es mucha memoria. Entonces, el momento del examen, uno para acordarse de todo eso, pues es terrible. Pero quiero que sepan que sí es posible en la página de Face, precisamente porque muchos decían, no, profe, pero en un mes seguro, con un mes de práctica, seguro. Y hay personas que inician desde cero, la mayoría inician sin tener un conocimiento en inglés y han dado su testimonio de que con la preparación de una manera sencilla se puede lograr, ¿ok? Entonces ahí era como más o menos la presentación y ahora sí, entonces entramos pues a observar cuáles son las 4 habilidades o competencias que evalúan los exámenes, independientemente si es directamente con la universidad o eh, un examen internacional específico. ¿Ok? Bueno, debemos tener en cuenta que todo examen internacional tiene o evalúa las 4 habilidades. Por eso le hablaba a Juan Pablo que cuando ustedes, digamos que les validan las pruebas Saber Pro, ustedes saben que pues, en cuánto está, ustedes pagan por la inscripción a las pruebas Saber Pro, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, cómo está o Sí, si señora. es exactamente? Pero digamos que ese Pues, es un, ¿cuánto está, perdón? yo pagué 225, pero fue porque me dejé atrasar el pago. Ok, Vale como 150 o exacto. 170. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa con esas pruebas Saber Pro? A nivel nacional, pues se vuelven un requisito específico como examen final de la universidad. La ventaja es que algunas universidades, como la Universidad Andina, dentro de esas pruebas Saber Pro hay una parte que es inglés. Si ustedes se sacan B2,
en la parte de inglés no necesitan presentar un examen adicional. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahí no van a tener ni la prueba de listening, que es la escucha, ni la prueba de audio, pues, o sea, lo que es speaking. Realmente les estarían hablando lo que es la parte gramatical, que también es de una manera súper sencilla, y la parte de comprensión, el reading, que ya son temas específicos enfocados a cultivos de café, cultivo cacao, digamos, hablan sobre una especie de animal. O sea, son estructuras de lecturas que no son tan complejas, siguen gramaticalmente una estructura muy similar, lo que cambia son los conceptos, por ejemplo, el nombre animal, el nombre del hábitat, pero en sí cuando tú comparas, por ejemplo, lecturas de cultivos son iguales, ¿ok? Son muy similares, entonces realmente es aprender cuál es el mecanismo del examen y poderlo presentar. Yo también, digamos, de chicos del colegio que tienen que presentar las pruebas a ver pro, los he preparado y les va súper bien. Es más, dentro de algunas universidades, ese tiene validez, ¿cierto? Para ingreso a la universidad, no tanto para cuando vas a graduarte, pero no es complejo, muchachos. Créeme que si ustedes pudieran hacerlo con las pruebas Saber Pro, y esto va directamente mucho más para la área andina, creo que para la San José, según lo que leí, no es admitido. Entonces, pero para los de la Arandina, muchachos, si pueden, o sea, de una vez se preparan y, como les digo yo, matan dos pájaros de un solo tiro. Profe, bueno, me la juego toda a pasar por una prueba saber, pero por B2. Profe, pero es un B2, muchachos, pero es que están quitando dos de los componentes que a ustedes se les dificulta más. Créanme que del resumen que yo les doy gramaticalmente, ustedes van a volar en ese examen. Sí requieren estudiar, cierto, práctica, pero las preguntas, siempre que ustedes practiquen, deben ser enfocadas directamente al examen que van a presentar, ¿ok? Entonces, hablamos de la parte de speaking. Entonces, sabemos que la parte de speaking, lo que tiene que ver con la Universidad Ariandina, son preguntas básicas, personales, sobre hobbies, sobre eh, información general. Sé que en la San Mateo es de igual forma, entonces, porque pues no les van a preguntar sobre algo adicional, sino las WH. ¿Qué son las WH? Las WH son aquellas preguntas que utilizábamos en inglés específicamente, que era how, who, what, when, where. Profe, que si es el lugar es where do you live, where do you work, eh, where do you study, when específicamente ya la fecha, ¿cierto? When is your birthday, when is your graduation, when you go on holidays. Entonces, cuando entendemos la estructura general, y para ello yo tengo una base de datos o unas preguntas básicas donde ensayamos cuál es la estructura que vamos a estudiar, ya se las presento, cuál es la estructura básica que vamos a estudiar para responder esas preguntas. Entonces, la práctica más que aprenderme de memoria, ¿cierto? Es poder comprender que, por ejemplo, que esa pregunta básica, ¿cómo la puedo responder? What is your name? What is your full name? Profe, ¿cuál es la diferencia? Que en el full name hacen referencia a tu nombre completo. Ok, I am. Entonces, en esta estructura es como enseñarles paso a paso, mira, aquí completa tu nombre y la vas a ensayar de esta manera. Ok, entonces no es complejo, es de poder saber qué me van a preguntar y tener conocimiento. Cuando me asusto, que es lo que dicen la mayoría de estudiantes, no, profe, es que me da terror porque pues no estamos en un ambiente donde normalmente hablemos inglés, ¿cierto? Entonces, más que el susto es el desconocimiento porque no sé qué me van a preguntar. Entonces, mi idea es gaguear, improvisar, a ver si puedo. No, 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 no. Si tú conoces las preguntas, es como cuando tú em, ves que se escucha una canción repetidamente en tu casa. Así no quieras, así no te guste,
tú la vas tarareando de tanto escucharla. Entonces sucede lo mismo en el speaking. Es acerca de poder escuchar, adaptarme a esas preguntas, saber cómo voy a responder y tener confianza de que tengo cierto conocimiento de esas preguntas que me van a realizar. Si ya en el momento, pues, digamos que se me olvida en general la estructura general, hay una forma básica de poder responderla. ¿Me explico? Vamos por acá. Por ejemplo, when is your birthday? Entonces, cuando ustedes estudian gramática conmigo, saben que eh, normalmente ustedes encuentran en internet que dicen, my birthday is on, ¿cierto? O sea, como toda la estructura muy general, muy específica, entonces ahí uno tiene mayor número de palabras donde puede equivocarse. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que hay formas cortas que también cumplen gramaticalmente. Entonces, it's on. Profe, ese it's on, ¿qué significa? Significa que todo eso que tú me preguntaste está resumido en un pronombre que es it, para evitar responder my favorite o my birthday is on. ¿Ok? Entonces son formas alternativas que gramaticalmente yo puedo utilizar para responder de manera asertiva, ¿cierto? Sin tener que utilizar muchas palabras que de pronto no están dentro de mi vocabulario, pero que pueden responder de forma correcta y con una pronunciación que me dé un buen puntaje. Por ejemplo, las preguntas de What is your favorite? Esas preguntas en la mayoría de exámenes siempre salen. ¿Por qué? Porque recuerden que es más, en algún momento no sé si ustedes les hacen hablar de hobbies o llenar normalmente eso se llama un formulario, precisamente para saber que cuando ustedes responden, pues está relacionado con lo que realmente les gusta. Entonces, what is your favorite sport? What is your favorite color? What is your favorite dream? Food, animal, pet, holiday, reality show, book. Profe, ¿tienen la misma estructura? Sí, tiene la misma estructura, pero para evitar my favorite sport, para evitar responder, ¿cierto? My favorite sport, my favorite color, sobre todo que a veces ese favorite lo pronunciamos, profe, es que, no sé, yo tengo una manera diferente de pronunciar y a ti te suena diferente, entonces esas palabras que se nos dificultan, las vamos a obviar y vamos a utilizar palabras que nos sintamos mucho más familiares. Por ejemplo, siempre que te preguntan favorito en algo, tú puedes decir, uy, me gusta, me encanta fulalito de tal, me encanta la piña, me encanta la comida mexicana, ¿cierto? ¿Cómo lo hago en inglés? I like. O puedo decir I love o I prefer. Like, love, preferred son verbos que utilizamos para hablar nuestras o expresar nuestras preferencias sin tener que repetir todo lo que nos preguntan, sino, por ejemplo, what is your favorite sport? I love soccer. ¿Cómo suena eso en español? Uy, a mí me encanta fútbol, ¿cierto? Tú normalmente cuando te preguntan en español no dices mi deporte favorito, no, utilizas una forma más relajada, más, ¿cierto? Que no es tan informal, que cumple con la gramática, pero que suena más natural y no sonamos tan robotcitos, ¿ok? Entonces, para que tengan conocimiento, sí hay opciones de ayudar a que ese speaking sea mucho más fácil, ¿ok? Promedio de preguntas, estamos entre 10 y 15 preguntas. Profe, pero son muy largas. No, mira que hay algunas que son cortas. Entonces, la estructura no tiene que ser súper extensa. Debe cumplir, es que respondo con lo que me preguntan y con la estructura adecuada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento, por favor? ¿No? No, Ok. señora. Señora, gracias. Okidoki. Bueno, ahora, la segunda parte o la segunda habilidad que normalmente nos evalúan en inglés es la parte de language or grammar, ¿cierto? Dependiendo pues del examen, se llama gramática o uso del lenguaje, ¿cierto?
Normalmente las preguntas del examen son muy similares, por eso les digo, así, digamos, estudien en general gramática, que eso es lo que no deberíamos hacer, porque si ustedes cogen un libro de gramática, realmente la parte estructural es demasiada. Entonces ustedes llegan, no, profe, esto está muy largo. No, realmente la estructura que ustedes deben manejar es sencilla y se las voy a mostrar con un ejemplo. ¿Qué verbo o qué tiempo gramatical ustedes dicen, uy, a mí se me dificulta? O como que, uy, no sé cómo es, para utilizarlo en el ejemplo. Así que ustedes digan, yo sí vi eso en el colegio, pero tengo la duda, no sé cómo es. ¿Qué tema se les viene a la mente? ¿Ningún tema? ¿No? ¿No tienen? Half. ¿Cuál? Half o hat. Ah, ok, esa Poner. es una palabra específica, ok. Pero en cuanto a temas, ¿no se les viene ningún tema específico a la mente que digan, es me causa dificultad? ¿No? Progresivo. ¿El qué, perdón? A mí como, Progresivo, o sea, ING, listo. ¿A ti? ¿Quién? ¿Quién me habla para ti? a mí los verbos irregulares. Los verbos irregulares y ese me parece, bueno, listo. Entonces vamos a tener esos dos ejemplos, progresivo y los verbos irregulares para armar el pasado simple. Sí, me parece, los verbos irregulares porque cuando han visto eso en el colegio, les han dicho que pueden deducirlos o que se los tienen que aprender de memoria. De memoria. De memoria, pero resulta que no. Entonces vamos a iniciar por eso. Bueno, vamos a hacer el progresivo. Pam, 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 por acá está. Recuerden, mientras no estén hablando, porfa, cierra los micrófonos para que no quede interferencia. Listo, entonces, ¿qué es el progresivo? El progresivo, les voy a explicar de una forma más sencilla. Espera y verás. Por acá está. Voy a utilizar por aquí. Regálenme un verbo que ustedes conozcan y que no sea muy ajeno, pues, a ustedes. Comprar. ¿Cuál? Buy, comprar. Comprar, buy, all right. Listo, entonces vamos a tener dos verbos. Uno conocido. ¿Conocen el verbo trabajar? Sí, señora. Claro. Listo. Listo. Entonces, este es la raíz o la versión normal, como yo le digo a los pelados. ¿Qué pasa con los verbos, ya sean regulares o irregulares? Ellos tienen 5 versiones, que son los que van a utilizar en toda la gramática. Entonces, les pueden agregar S, les pueden agregar ING, que es el que van a utilizar para el progresivo, y le pueden agregar ED. Entonces, profe, cuando a un verbo le agregan ED, significa que es regular, o sea que aquí no hay problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con cada una de esas versiones de los verbos? Entonces, profe, cuando son verbos regulares solamente tienen 4 versiones. ¿Qué pasa con ese verbo? Entonces, ese verbo tiene una versión normalita, que es el que utilizan en presente simple. Para plural, ya les explico. El con ese, profe, ese también se utiliza en presente simple, pero se utiliza para los pronombres singulares. ¿Cuáles son esos? Profe, ella, él y esto. O cuando estoy hablando de una persona, ¿ok? El ING, profe, progresivo, es el que utilizamos siempre en compañía del verbo to be. Y significa
que siempre cuando esté con ing va a estar con una versión del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be, profe? Is, are o am en presente. Por ahora vamos a utilizar eso. ¿Qué quiere decir cuando el verbo va en ing? Quiere decir que la acción se está realizando en el momento. Está sucediendo. Ahora, cuando SD es el que utilizamos para pasado simple y participio. Uy, profe, no me acuerdo de ese participio. El ejemplo es para que ustedes puedan deducir cómo dentro de esas versiones de los verbos armo todo mi sistema gramatical, ¿ok? Y entonces me hablaban del verbo buy, que significa comprar. Entonces, ¿qué hacemos con ese verbo? Sabemos que tiene tres versiones que son básicas y que todos los verbos las tienen. Les agregan ese para presente, ¿cierto? ¿Qué más le agregan? ING. ING. Eso. Todos los verbos tienen esas tres primeras versiones. ING. Listo. Entonces ya saben, ING es para el progresivo, S normal es para el presente simple. Ahora, como este es un verbo irregular, significa que ya no le van a agregar ed, sino que se escribe diferente. Boat. Entonces, profe, ¿yo cómo hago para saber cuál es la versión de ese verbo que es la versión pasado simple? ¿Cómo sé que ese es el irregular? ¿Me lo tengo que aprender? No, hay unas reglitas que yo les enseño. Que les van a servir, por ejemplo, está el verbo begin, iniciar, entonces le agregan ese, le agregan ing, que son los que todos tienen, y tiene una versión que es began y begins. ¿En qué se diferencian estas dos últimas palabras? Termina en dan y Exactamente, entonces hay una regla que me dice, ¿los esas reglas dónde están? Esas las deducimos después de tantos días de práctica. Entonces, hay una reglita que me dice, cuando el verbo es irregular, espérate a ver, coloco acá todo para que me quede igual. Cuando el verbo es irregular y me queda una versión con A y una con U, resulta que la A va a ser pasado simple y la U va a ser participio. Uy, profe, ¿y eso lo puedo hacer en otro? Sí, claro, ya se los voy a mostrar por acá. Como ustedes ya son unos expertos, entonces lo pueden deducir. Listo, las tres versiones que todos tienen, ¿cierto? Normal, con S, con ING. Luego, tienen una con A y una con U. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es pasado simple y cuál es participio? Sebastián, ¿cuál sería el pasado simple entre esas dos? ¿El san o el son? El SAM, profe, el SAM. El san, muy bien, y la U es el son. Profe, pero todos los verbos se cumple esa regla. No, hay otra reglita. Entonces, ok, profe, o sea, sí es posible deducir las versiones de los verbos irregulares sin tener que aprendérmelos. Sí, sí es posible. ¿Conocemos el verbo write? ¿Qué significa write? Escribir. Escribir. Entonces, ¿qué le agregaron? Le agregaron la S y le agregaron ing. Ok. Ya sabemos, versión normal, versión con S y versión con ing. Ya sabemos, las dos primeras para presente simple y la tercera para el progresivo. De esas opciones me colocan dos más. Profe, ya ahí la diferencia no es una sola vocal, es una escritura totalmente diferente. Entonces,
¿Cuál de estas dos es más parecida a la versión normal del verbo? ¿Cuál se parece más a write? ¿La primera o la segunda de estas dos? La segunda. La segunda. Entonces, esta regla se llama la más larga, más parecida al verbo normal y que normalmente le agregan N o NE o NE. Entonces, esa va a ser participio. Y la otra, que es el patito feo, va a ser pasado simple. Se los voy a hacer con un verbo que es el verbo ver. Y ustedes me dicen cuál de esos es la versión participio y cuál es la versión pasado simple. Entonces, ¿cuál se parece más a la versión normal del verbo? Bueno, la Sí, primera. La primera. la primera. Y la que se parece más a la versión original, que normalmente le agregan N o NE o N solita, es pasado simple o participio. Principio. Participio, muy bien. Entonces, complicado poder deducir los verbos irregulares. ¿Cuál es el pasado simple y cuál es el pasado participio? Una teacher. No, no lo es. Lo que pasa es que lo hemos estado haciendo con una estrategia que no nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Para presentar un examen, porque un examen, pues imagínate, si no me lo sé de memoria, grave. Entonces, como ustedes ya se saben esas reglas, saben que cada verbo tiene 5 versiones, entonces vamos a ver unos ejemplos para saber dentro de las preguntas gramaticales cómo yo sé, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, esta es una pregunta específica del examen TEXT. Es selección múltiple. Normalmente las Saber Pro tienen selección múltiple, pero también tienen de completar, ¿cierto? De acuerdo a las opciones A, B o C. O sea que es la misma estructura. Tienen una parte, ya vamos a ver una específica de allá. Entonces, la gramática en general es la misma, lo que pasa es que está aplicada en diferentes tipologías de preguntas. Allá, por ejemplo, un párrafo, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esa gramática que ya aprendimos de una manera sencilla a un examen o a un tipo de pregunta específico. Entonces, para el análisis de estas preguntas de selección múltiple, yo tengo que analizar, ¿cierto? Dentro de mis opciones de respuesta, hay palabras que me dicen en qué tiempo está. A eso yo les llamo palabras claves, es decir, que te van a decir si el verbo está en presente simple, si el verbo o la actividad la están realizando en el momento. ¿Cuál dijimos? Que era el tiempo que utilizaba para hablar de las actividades que se realizaban en el momento, que estaban sucediendo. El ING. El ING, Correcto. correcto. Entonces, Ajá. today es una palabra clave que esta sí tenemos que aprenderla dentro de nuestro vocabulario. Quiere decir que está sucediendo hoy. Entonces, cuando yo digo hoy estoy trabajando, ay, profe, ING, hoy estoy estudiando. Entonces, estas palabritas que yo llamo palabras claves de cada uno de los tiempos gramaticales son los que me dicen qué regla debo aplicar. Entonces, como ustedes recuerdan, profe, esa debe ir con ING. Y les dije que para poder colocar ING debía estar acompañado de ¿quién? El verbo. El verbo Del to be. verbo to be. Listo, entonces, I am drinking. Esta es la respuesta. Profe, y el otro utilizaron drink, pero recuerden que debo colocarlo con ING, o debo estar con S, o debe estar normal, o debe estar en pasado simple, o debe estar en participio. Entonces, estas palabras claves que están acá son las que me dicen, oye, ¿necesitas qué versión del verbo? O está en presente, o está en ING, o está en pasado simple o en participio. Y como yo ya sé identificar dentro del grupo de respuestas qué versión necesito, entonces es simplemente ubicar la palabra clave y saber cuál de las respuestas tiene la forma del verbo que necesito.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Claro hasta el momento? Clear, coach. Sí, Okidoki, señora. súper. Entonces, la estructura de una pregunta siempre es la misma. Primero el sujeto y luego el verbo, ya sea en la forma ing o pasado simple, en fin. Entonces acá tenemos que el sujeto es my sister, singular. Ya les voy a explicar que no necesitamos. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es el is? El verbo to be. El verbo to be, que eso también lo van a ver conmigo. Entonces, si vamos a colocar un verbo después del verbo to be, que dijimos que hacía parte de un tiempo gramatical, ¿cómo debe ir el verbo enseguida? Para decir, mi hermana está haciendo algo. ¿Cuál sería? ING. ING. My sister is taken. Profe, aquí no necesito ver la palabra clave que es tomorrow. No, porque cuando aparece el verbo to be, sé que el acompañante sí o sí debe ser el verbo con ing. ¿Listo? No es tan complicado, ¿cierto? ¿O si les parece complicado? No, profe, está súper. Bueno, ahora, profe, por ahí los que me dijeron, el pasado simple con verbos irregulares. Entonces, ¿cuál es el verbo que están utilizando ahí? ¿Cuál es la versión normal? Drive, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo que esa es la raíz del verbo? Sí, señor. Listo. Sí, señora. ¿Qué hicieron acá? Le agregaron S. Aquí le agregaron D. Y acá me colocaron otra palabra, hermana familiar de este verbo. Entonces, cuando el verbo es supuestamente regular, ¿tengo otra versión o cambian la raíz del verbo? No la cambian. Entonces, profe, ¿para qué le colocan D a un verbo que cambió? Para confundirme. Entonces, eso es lo que yo le llamo cascarita, que normalmente se lo evalúan a ustedes en los diferentes exámenes. ¿Cómo identificar si un verbo es regular o irregular? El regular, recuerden que tiene la versión normal con S y con ING y la ED, nada más. Si te colocan otra versión del verbo, profe, pero no será otro verbo. No, todos los verbos que te colocan ahí están relacionados o son versiones de ese verbo. Aquí, así haya cambiado una vocal, me están diciendo, ojo, este verbo no es regular. Profe, pero le colocaron de claro para confundirme. ¿Se están inventando una palabra? No, están aplicando una regla de María errónea. Entonces, yesterday. Ayer. Palabra clave para saber que el verbo que debo escoger debe estar en pasado simple. Entonces, no necesito versión de presente, que es versión normal, ni versión con S. Necesito el pasado simple. ¿Qué me quedó? Drove. Profe, ¿y cuál es el participio de este verbo? Es driven. A la versión normal le agregan N. ¿Se acuerdan la última regla que les enseñé? Que de la que quedaba más similar a la versión normal y le agregaban N o N era el participio y la otra era pasado simple. Sí, señora. Si es claro por qué nos están colocando un verbo que no es regular acá, o les explico mejor esa parte. Porfa, ¿nos lo explicas? Claro que sí. Esa es la idea, que ustedes entiendan que hay maneras de comprender algo que aparentemente es difícil, pero no lo es. Entonces, observamos este verbo work. Si se dan cuenta que la versión normal o la raíz, como yo les llamo, se conservó en todas las versiones. Mira, work, se repitió. Si se dan cuenta, no cambió en nada. ¿Qué fue lo único que hicieron? Agregarle la S o la ING o la ED. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Listo, entonces, este sí es un verbo regular. Para que sea un verbo regular,
tiene que cumplir con esas especificaciones. La raíz se repite, no cambia nada, lo único que hacen es agregarle terminaciones, S, ing, ed, no pueden agregarle más, ¿ok? Ahora, mira el verbo buy, buy, y luego cambió a bought. ¿Dejó de tener su versión normal en todas las versiones? Sí. Sí, entonces cuando cambia mi reina, así sea una letra, quiere decir que ese verbo no es regular, es irregular. Y que si por alguna razón, motivo o circunstancia te dan un ed, es para confundirte. Entonces tú ya sabes que ese verbo no es regular porque te dieron otra versión donde cambió la raíz del verbo. Entonces mira, lo mismo sucede acá en write. Acá se mantuvo porque ahí quitan la E cuando agregan ing, pero mira qué pasó acá, el write, miren que se cambió, princesa, le cambiaron una vocal. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces, si cambia la raíz en algún momento de cualquiera de las versiones, quiere decir que ese verbo es irregular y que si por algún motivo te colocan un ed para confundirte, esa es una opción que no existe. Es lo que yo le llamo cascareta. ¿Más claro? Ahora sí es más claro cómo identificar que un verbo regular sí es verdadero y no es por ahí un infiltrado. Sí, señora. Listo. Entonces, esa es una de las reglas que necesitan aplicar en gramática. Entonces, de las opciones que tenemos dentro del examen, recuerda que aquí en gramática para el texto es selección múltiple, entonces tenemos selección múltiple de la lista desplegable, tenemos selección múltiple donde las opciones de respuesta son imágenes. Entonces, cuando las opciones de respuesta son imágenes, debo analizar el enunciado que me dan. Amy is running for a pie. Ah, profe, está en progresivo. ¿Están hablando de él o de ella? Ay, ya. De ella, entonces, nada que ver con un hombre, nada que ver con un hombre. Profe, running for a pie. Ay, profe, acá está corriendo. Ojo, pero está hablando de a pie. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Segunda o tercera? Segunda. La segunda. Profe, pero ¿cómo así que en inglés utilizan dos verbos que significan algo diferente? Sí, claro. Yo puedo decir, Amy is running in the street. Está corriendo. Profe, ese es el verbo correr. Sí, pero también se utiliza la expresión para decir que estoy de afán haciendo algo. Ah, no, profe, complejo. No, es entender que el inglés es algo lógico. Entonces, que muchos de los verbos, como cuando te dicen, oye, no te lo tomes literal, ¿cierto? Aquí aplica eso, no te lo tomes literal. Mira si tiene algún complemento. Porque cuando digo, Amy's running for a pie, quiere decir que está apresurada, ¿para qué? Para mirar o para que su pie esté listo. Entonces mira cómo el inglés, lo que hago en general, identificando en general los elementos dentro de la oración, cuál es el sujeto, profe, que si hay algún complemento, porque el sujeto siempre me va a ayudar a definir, están hablando de una persona, de ella, de él, de varios, me incluyo yo, no me incluyo yo, por eso va con is o va con ar, todo eso me afecta a las reglas gramaticales, ¿de acuerdo? ¿Dudas, inquietudes sobre esta opción de respuesta? No, señora. ¿No? No, profe, todo muy claro. Ok. La otra opción de respuesta es, a ver, por aquí está. Es cuando las cuatro opciones de respuesta están visibles, que normalmente parte de una de las opciones del examen Saber Pro es que tiene A, B o C, ¿cierto? Y debo completar ese espacio con A, B o C. Aquí no les colocan A, B o C, pero
es como tal cuál de esas opciones me completa la respuesta, ¿cierto? En el examen como tal necesitamos colocar la letra. Aquí simplemente debemos elegir cuál es ese verbo que me complementa como tal la respuesta. Entonces, esta es la opción que debo analizar. Tengo el auxiliar. Do, profe, ¿y ese auxiliar para qué se utiliza? Para preguntar en presente simple. Ah, ok. Y están utilizando el verbo love. Resulta que cuando yo hablo ¿se acuerda que hablamos de hobbies? Cuando yo digo, a mí me gusta cantar, a mí me gusta el chocolate, yo digo, I like chocolate. Coloquémoslo por acá, descartar. Aquí está. Entonces yo puedo decir, I like chocolate. ¿Qué estoy diciendo? Que me gusta, o puede decir que amo el chocolate, ¿cierto? Hay diferentes verbos que utilizamos para expresar nuestros gustos o preferencias. O como les dije, el prefer también, o enjoy. Cualquiera de esos verbos que son como 5 o 6 los más utilizados. Pues acá estoy hablando que me gusta el chocolate, que me gustan los perritos, que me gusta fulano de tal, ¿ok? Pero cuando yo digo a mí me gusta correr, a mí me gusta cantar, ¿cuántos verbos voy a utilizar en la misma oración? Me gusta cantar, me gusta bailar. ¿Cuántos verbos voy a utilizar en cada oración para expresar ese gusto? Dos. Dos. Dos, correcto. Entonces, cuando eso sucede, en gramática son dos reglas que se pueden aplicar. Entonces, después de el verbo like, love, prefer, si vas a colocar otro verbo, es decir, vas a decir me gusta cantar, vas a hablar que te gusta realizar una actividad, ¿cierto? Tienes dos opciones. Si el verbo lo colocas ahí enseguida, es decir, bien pegadito al verbo, debe ir con ing. Profe, pero no es progresivo. No, simplemente es una regla que te está diciendo, yo le llamo la regla de los segundos verbos, donde vas a expresar un gusto, una preferencia y vas a utilizar dos verbos en la misma oración. O lo puedes separar con una preposición que se utiliza para los verbos que es tú y ya el verbo queda normal. ¿Se acuerdan? ing o versión normal. Entonces miremos acá. Después del love, ¿cuál sería la respuesta? Tengo dos opciones. O lo coloco enseguida con ing o si utilizo tú, el verbo debe ir normal. ¿Cuál de las dos opciones se puede utilizar aquí en este tipo de respuesta? La última. Profe, la última. La última, súper, la última. ¿Por qué? Porque no le colocaron nada, ¿cierto? Profe, y este tú me serviría, pero si el verbo va normal. Entonces, mira que dentro de las opciones de respuesta solamente me colocan una que gramaticalmente es posible. ¿Listo? Entonces, esas son las tres opciones de respuesta. Todas son selección múltiple, una que es desplegable, una donde las respuestas son imágenes y otra donde están las cuatro opciones de respuesta visibles. ¿Claro hasta ahí? Pero mira que el enfoque gramatical sigue siendo lo mismo, es tener o comprender unas reglas que yo puedo aplicar de manera práctica. ¿Estamos traduciendo todo lo que dice ahí a español? No, porque es que la gramática funciona de una manera diferente. El traducir palabra por palabra no es la estrategia indicada para ninguno de estos exámenes, ¿ok? Es seguir una regla gramatical que lo que debo completar aquí es dependiendo del verbo, es dependiendo del sujeto. Y lo mismo pasa en las pruebas a ver, pro, que es en la parte gramatical. ¿Ok? Dudas, inquietudes hasta ahí, muchachos. Una pregunta. Señor. ¿Tienes alguna pregunta, Crescent? ¿Me escuchas ahí? No te escucho, mi rey. Si hay alguna pregunta, por favor, levantamos la manito para yo poder observar. Ok. Listo. Ahora, ya vimos la parte de speaking, la parte de gramática.
Ahora nos falta la parte de lectura, el reading. Profe, la parte del reading, vuelve y juega. Dependiendo del examen, el enfoque es diferente, pero normalmente siempre es el análisis gramatical que se enfoca en las WH, es decir, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el lugar, me están preguntando una hora, me están preguntando quién fue el autor, me están preguntando el tipo de música. Entonces vamos a hacerlo por acá, algo sencillo. Entonces, la W me dice cuál es la información que debo buscar dentro de la imagen o dentro del texto. La ventaja con el ILTO o el que se llama text es que los textos son más bien imágenes, entonces es más sencillo, ¿cierto? La de las otras pruebas son solamente parágrafos, ¿ok? Pero dentro de los parágrafos es también poder ubicar dónde nombraron a esa persona, dónde nombraron una hora, dónde nombraron un sitio. Lo que pasa es que voy a tener más texto para hacer el análisis, pero la estrategia es la misma, escanear. ¿Qué es escanear? Enfocarme primero en qué me están preguntando. Si es una hora, el nombre de una persona, what time. Pues, profe, sé que me están preguntando una hora. Profe, tengo que ir a mirar la imagen, pero acá es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque dentro de las respuestas, ¿cuál es la única que me da una hora? La que dice 9:40. Igual, vamos a verificar. Me están preguntando la hora de boarding pass. Boarding pass, boarding at 9:10 a.m. Entonces, muchas de ellas son fáciles de determinar, ¿cierto? Porque entre las opciones de respuesta con la estructura de hora o lugar, pues solamente hay una, ¿cierto? Where, ¿qué significa where en esas W? Me están preguntando qué, una hora, una persona, ¿Dónde? el dónde, muy bien. Entonces, ¿a dónde está viajando? Entonces, busquen acá a ver para dónde se va ese personaje. ¿Para dónde está ese etiquete? Frankfurt. Para Frankfurt. Profe, ¿cómo sé que no es el terminal? Bueno, normalmente cuando tienen la preposición tú, quiere decir el destino. Por si le colocan otra información por ahí, ¿cierto? Que nos pueda confundir. Tú, ¿a dónde voy a llegar? From, ¿de dónde vengo? Entonces, vamos a ganar un vocabulario enfocado, pero eso lo va dando las diferentes lecturas, que es lo mismo que les decía que pasaba con las pruebas Saber Pro. El examen como tal tiene específicos lecturas de cultivos, de temas específicas. Entonces, lo que debo hacer y lo que normalmente comparamos, hacer es un paralelo. Por ejemplo, si me preguntan sobre café, la estructura de las palabras o vocabulario que debo tener en cuenta es este, pero la estructura gramatical va a ser muy similar. Ahorita vemos ejemplos de la prueba Saber Pro. Así es la parte de las lecturas, que al igual que otros exámenes debo saber de qué son las lecturas, qué temas, porque normalmente se repiten. Entonces debo conocer el vocabulario básico que manejan. Ok, hablan de etiquetes, hablan de holidays, hablan de gustos, hablan de deportes. Entonces es conocer el vocabulario básico, ¿cierto? De lo que me van a preguntar. Por ejemplo, aquí me dice, dentro de este flyer, flyer significa ese que nos pasan así las personas que están por ahí en la calle, volante, es flyer, volante, donde da la información de un servicio, ¿cierto? De un restaurante. Entonces me dice qué opciones le da a los customers. Entonces aquí dice 3 easy ways to book. Recuerden que cuando está el to book se refiere a un verbo. Entonces,
make a reservation, pack your bags, cat o call. Entonces, ¿puedo llamar? Sí, me da la opción de llamar. ¿Me da la opción de cat a voucher? Sí, me da aquí la opción de cat a voucher. ¿Pueden haber dos respuestas dentro de una misma pregunta? Muchachos, dentro de los exámenes hay dos respuestas verdaderas o solamente una. Una. Solo uno. Una. Entonces ahí que, profe, es una que contenga la idea principal. ¿Ustedes saben qué significa en el lenguaje de hotelería, restaurantes, to book? ¿Alguien lo sabe? Reserva, reserva. Reservar, to book a table. Profe, pero ese book no significa libro, sí, pero cuando está con el to o después de un sujeto significa verbo, que es un sinónimo de make a reservation. Entonces, profe, voy dentro de mi práctica colocando que make a reservation es igual que book. Entonces yo puedo decir book a reservation for a cruise o make a reservation. Son sinónimos, ¿ok? Entonces aquí es cuando digo, si yo conozco el tipo de lecturas de lo que me van a evaluar, debo tener un vocabulario básico que me da las herramientas para responder cuando me salga eh, una lectura parecida, porque normalmente son de las mismas, cierto, similares, pero aplicada, por ejemplo, a un restaurante o aplicada a una discoteca. Cambia como tal en general, digamos, el, el, el entorno, pero el vocabulario que se maneja es el mismo, ¿ok? Que es el lenguaje que utilizamos cuando hacemos propaganda, ya sea para un restaurante, para una discoteca, para un gimnasio, ¿de acuerdo? ¿Es claro? ¿Cómo se hace ese entrenamiento y cómo adquirimos esa información básica que necesitamos para manejar la parte de lecturas? ¿Es clear? ¿O no Señorita. necesariamente? Súper. Y ya viene la parte de listening, que aquí es donde tiene un poco de dificultad porque ya se requiere un poco de comprensión, ¿cierto? Educar el oído. Entonces, en todas la parte de la San Mateo, el examen que hacen, ya sea de las opciones que da el Ministerio de Educación, tienen las 4 habilidades, o sea que sí o sí el listening. El único que en este momento no tiene el listening es las pruebas Saber Pro. Por eso digo que es mucho más fácil, porque solamente van a ver estas dos opciones que vimos, la parte gramatical y la parte de reading. ¿Sebastián se fue? Creo que sí. Ok, Pablo. Pablo era el que todavía no ha presentado las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Sí, sí, soy yo. Ok. Entonces, mira, Pablo, con la, con esas dos habilidades, tú tienes las herramientas. Lo que debes como tal hacer énfasis es a la parte gramatical y enfocarla, tener un vocabulario de las diferentes lecturas que te van a colocar. La parte gramatical es conocer esas reglas gramaticales, donde aplicas el verbo normal con ese que va enfocado a los 4 tiempos básicos gramaticales, perdón, a los 5, o otras mezclas que se ven con auxiliares. Pero mira que como tal es posible y es mucho más fácil poder, digamos, convalidar tu nivel de inglés sin tener que presentar las otras dos que tienen que ver con el speaking y el listening, ¿ok? Sí, mira que no sabía que fuese más sencillo por ese lado, porque lo que pensaba Claro, era presentar después las otras, pero veo que es como mejor enfocarme directamente. claro, total. Lo que pasa es que pasan desapercibido y se les olvida esos dos detalles tan importantes, que eso es lo que quisiera que muchos entendieran antes de
dejar para lo último el inglés, que ya, ay, ¿qué hago? ¿Qué opciones hay? ¿Cierto? Y no se dan cuenta que dejaron de desaprovechar una oportunidad súper importante donde están evitando esas dos habilidades que los asustan más. A un precio favorable, por un mismo, ¿cierto? En un mismo lugar, porque sí o sí tienen que presentar las pruebas a ver pro. Entonces, la verdad es que sí, muy pocos lo conocen. Igual, esta forma de lo que estoy haciendo hoy los voy a compartir, entonces para que tú también puedas compartirlo para otros compañeros que todavía no lo han presentado y se ahorren todo ese dolor de cabeza y todo ese estrés y saber que pueden hacerlo y prepararse para cumplir con esos dos requisitos en un solo examen, ¿ok? Para Pablo le digo que ya tengo la experiencia de mí. Él presentó la FASPROC y ganó el examen de inglés y pasó, no tuvo que hacer ningún examen. Correcto, Sí, es exactamente. buena opción. Correcto, lo que pasa es que, por eso te digo, como piensan que la prueba como tal, pues uno realmente no le para muchas bolas, ¿cierto? Que, ay, que me tocó presentarla, bueno, es el requisito, pero pues no estamos preocupados ni por el puntaje, el inglés lo dejamos de último, la verdad, Team Mariedo Pingüe, ¿cierto? Pero no han leído dentro de la resolución que como tal, pues les validan ese requisito, ¿cierto? Un B2 que va a ser mucho más fácil para poder cumplir con su requisito de inglés. Bueno, y la parte del listening, que es la que veo que, pues, realmente cuando tú no has escuchado un tema, se te va a hacer un poco difícil. Entonces, ese sí es con práctica. La verdad es que de las habilidades que se desarrollan en un examen, una de las más que requiere más tiempo es el listening, porque esa es una habilidad casi que nata, ¿cierto? Si yo en algún momento es mi primera vez, como a veces me lo expresan ciertos estudiantes, aquí hay que tener, diría yo, que dos herramientas básicas. La gramática como tal se enfoca para yo poder detectar, ¿cierto? ¿Dónde está la opción de respuesta? Primero, pues nuevamente como lo hacemos es definir o identificar qué es lo que me están preguntando, ¿ok? ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando una hora, me están preguntando un objeto, me están preguntando aquí, por ejemplo, what can you buy at the gift shop? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me van a nombrar diferentes objetos. Yo que tengo experiencia, a veces he hecho el ejercicio simplemente mirando a la pantalla. La verdad que eso es, yo personalmente soy muy buena y requiero ir como tal, así lo entiendo a medias, pero escribiendo lo que voy escuchando. Entonces, por eso les digo, si dentro de las condiciones del examen, por ejemplo, el Saber Pro, uno puede solicitar, alza la manito, va a tener que, va a tener, necesito unas hojas en blanco, se las revisan, tienes un lápiz, es bueno para uno rayar, sobre todo cuando necesita recordar algo, cuando va escuchando algo y luego sí, mira cuáles son las opciones de respuesta. A mí me funciona mejor, ¿ok? Profe, Señora, una pregunta. En el cuéntame. examen TEX, uno puede sacar una hoja. Si lo vas a presentar directamente en la universidad, sí, cuando No, lo yo lo voy. haces virtual, pues yo la vez pasada lo que hice es, sí, a ti te están vigilando, pero pues ya sería como preguntarle directamente al supervisor. Eso depende mucho de la persona que te esté supervisando, ¿sabes? Porque realmente, pues, Hola, pues buenas noches. hola. Ay, qué pena.
Y qué pena cortarte. Es que en base a la pregunta que hice la compañera de ILSE, yo lo presenté hace un mes. No, o sea, yo soy de la San Mateo. Ajá. No me permitieron entrar absolutamente nada, una hojita, Ah, nada. y Incluso tú yo lo llevaba un presentaste saco. directamente en la universidad. en la- Sí, señora. Y incluso llevaba un saquito y me lo hicieron remangar hasta el codo. Me miraron los brazos a ver si era que uno tenía algo ahí. Y en esta prueba, que incluso yo hice la observación, le dan a usted unos puntitos para tú como el tiempo para poder escucharte. Pero arribita Sí, tenemos el cronómetro de la pregunta. sí, señora. Ujú. Y ese cronómetro corre, yo les decía, ¿cómo nos van a hacer ese daño? Y ¿Qué, en qué, qué otro era, perdón? punto, no me acuerdo cuál era, el tiempo para contestar la pregunta, eso corre una cosa que tú dices, venga, pero no terminé de escuchar y no tuvo, o sea, que no tienes la oportunidad de volverlo a escuchar, de ponerle usted un segundo play para volver a escuchar, ¿Por qué porque ya el no? relojito se está acabando el tiempo para contestar. A Ok, mí me pasó y yo puse la observación en la universidad. ok. Porque bueno, Entonces ellos dijeron que no, que eso era de ir. bueno, los que han presentado directamente en la área andina, ¿les han permitido entrar una hoja en blanco? Profe, yo lo presenté el año pasado y fue igual que mi compañera. No me permitieron entrar absolutamente nada, me hicieron quitar chaqueta, hasta anillos me Caramba. hicieron quitar. Bueno, pues ahí ya es dependiendo y veo pues que es como un lenguaje común. Lo que pasa es que Pero dentro de, o sea, y también sí. digamos que cuando se hace virtual desde casa, que es normalmente la que yo he presentado, o sea, yo presento, por ejemplo, el aptis general, que es un poco más complejo, pero ya es directamente, por ejemplo, con un instituto que sirve como supervisor, por ejemplo, un instituto como el Colombo Americano, ¿cierto? Entonces vas a una sala, pero tú ahí sí puedes solicitar, pues yo le digo, ven, necesito, obviamente dejas todas tus cosas, te quitas el saco, sí, eso sí, pero por ejemplo, mira, necesito dos hojitas, muestro que están en blanco, mi lápiz, y ahí no hay inconveniente. Lo que pasa con el examen ILTOR es que, digamos, por seguridad, ¿cierto? Se reducen un poco a ese tipo de opciones. Sin embargo, es muy, 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 muy independiente para cada universidad. Parte, por ejemplo, de algunos exámenes que presentamos, por ejemplo, nosotros acá dentro del SENA los podemos presentar. Y la persona que nos supervisa, pues nos deja porque pues sabe que muchos tomamos apuntes, eso es algo normal, lo permite. Entonces, ya ese tipo de condiciones deben ser negociadas directamente con la universidad. Yo no le veo nada malo, sí, deja todo tu celular, que te revisen, pero si uno necesita para tomar apuntes, sobre todo lo que tiene que ver en la parte de listening, puede tener sus hojas en blanco, como igual te las van a revisar que no tenga ningún apunte, ¿cierto? Con tu forma de tomar apuntes, un lapicero, un lápiz. Esa solicitud sí la pueden hacer directamente al departamento de idiomas, porque ya son políticas como tal que controla la universidad o la institución en la que estén, porque recuerden que cuando lo hacen virtual hay un supervisor procurando, ¿cierto? Velando que yo no haga trampa. Entonces ahí sí no me permiten ni mirar para otro lado, ¿cierto? Porque pues se supone que el supervisor la única manera de controlarme es por cámara. Cuando estoy físicamente en una institución, pues hay un supervisor, ¿cierto? Que es el que está velando en una instalación porque el examen se lleve de la manera adecuada. Entonces ahí realmente yo lo he presentado en otras instituciones y no ha habido ningún problema de ingresar hojas. Entonces esa solicitud la pueden hacer directamente dentro del el departamento de idiomas, porque no me parece pues que tenga nada que ver con un riesgo de copy paste o algo así. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Pero yo como tal lo voy a presentar virtual porque yo estoy en Medellín y pues no hay forma de presentarlo presencial en Medellín. Entonces sí tenía como esa, también tengo una compañera pues que me refirió al curso a mí y ella ya hizo el examen. Ella antes de hacer el curso hizo 3 exámenes y los perdió. Y hizo el curso contigo y ahí sí lo ganó. Ujú.
pero ella me dijo que ella sí tuvo como una hojita en su puesto y tenía como pastelitos y que no pasó nada, pero a mí me da miedo. Pues mira, es que todo depende del supervisor que esté de manera virtual, porque realmente digamos que lo que sería, lo que ellos consideran plagio de manera virtual es que pues tengas ahí otra persona que esté haciendo el examen por ti o que te esté ayudando, ¿cierto? Pero digamos el día que yo hice el examen, que lo volví a presentar hace un poco, yo soy muy visual, entonces no, yo mirando la cámara simplemente aquí tenía una hoja donde tomo mis apuntes, sobre todo porque yo a veces me desconcentro muy fácilmente, entonces en lo del speaking, perdón, lo del listening, yo voy Sí. haciendo apuntes de lo que van nombrando, entonces sé qué es la información que estoy buscando, ¿cierto? Pero cuando son Ujú. cortos, pues no hay problema. Pero hay exámenes, por ejemplo, que sí son más largos, que me sucede con el APTIS. El APTIS no son acá de 14 o como este, por ejemplo, 14 segundos, sino que son de minuto, minuto y 20. Y después de esa me hacen 4 o 5 preguntas sobre esa lectura, sobre ese audio. Entonces, en ese examen pues ahí el supervisor, él me revisó y tomé apuntes, porque es que tengo que recordar varias cosas para poder responder mi pregunta, no es una sola, ¿ves? Entonces es una manera que tienen pues de alternativa y que no veo que Sí, sea y pues como tal. Ujú. también te molesto que tengo una duda con respecto al speaking. Ajá. Mm, Cuando uno deja de responder una pregunta, ¿qué pasa? Yo puedo decir next para continuar con la segunda porque de pronto no se Ha la respondo. cambiado un poco la modalidad. Sí. Antes, como tal, tú podías, digamos que las preguntas las ibas siguiendo en orden, pues esas sí van subiendo pues de nivel de complejidad, que yo les decía, las primeras 10 son básicas, ya después van subiendo el nivel de complejidad, ¿cierto? 5 7 bueno, en fin. En el momento en que ya tú decías que se da por terminado, es en el momento en que tú dejas de contestar una vez y eh, ellos mismos seguían con la siguiente pregunta, ¿cierto? Cuando tú dices, obviamente si no entendiste, siempre utilizar la opción de Can you repeat, please? Que eso sí se puede utilizar en los exámenes que hay supervisor en línea, ¿cierto? Porque en los otros exámenes que es speaking, simplemente te hacen una pregunta y como tal te dan un tiempo para grabar la respuesta. ¿Ok? En la Sí. San José, muchachos, todavía está por aquí los de la San José. Cristian, ¿tú sabes si dentro del speaking como tal cuentan con un supervisor o deben grabar como tal? Creo que graban, ¿cierto? Las respuestas dentro del... Ay, ¿Señor? escucha, Sí, ahora dices sí. ahí. No, mira, yo ya, un momentico, ya les cuento, que eso es lo que estoy. ¿Ahí Sí, me escucha? sí, ¿Nena? ahí, ahora sí te escucho. No, lo que yo, según eso este año cambió y yo en este momento es el día jueves tengo que presentar el speaking y eso es ya para el nivel B2, pues entonces es una entrevista hablada con la persona, no hay que Ah, ok. grabar nada, Ah, es ok. hablada, entonces es más directo. Te Ah, ok. preguntan, respondes, estoy estudiando en este momento para poder pasar este examen el día jueves. Ah, listo, listo, pero siguen siendo, la estructura es muy similar, esto, Cristian, es relacionado con preguntas en general, las WH que son básicas de las que te presenté ahora en la presentación, ¿oíste? Las preguntas son basadas en información personal de uno, ¿cierto? Sí, 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 y Sí, porque es que van mirando como diferente información. Tell me about your daily routine, entonces ahí ya es presente simple, tu rutina diaria, entonces me levanto a qué horas, por ahí que digas 4 frases. O sea, son preguntas en general, todas basadas en información general sobre tu rutina, dónde vives, dónde trabajas, tus hobbies, tus pasatiempos, personajes favoritos, cuál es tu película favorita y por qué, que describas, por ejemplo, algo que te guste, entonces ese cómo aplicar adjetivos. Normalmente siempre van enfocadas es en general a aplicar los diferentes tiempos gramaticales,
pero a preguntas personales, ¿qué hiciste la semana pasada? ¿Cuándo fue tu cumple? ¿O qué hiciste el cumpleaños pasado? Ya es pasado, entonces fui, I went to. Entonces, están buscando son que manejes las estructuras basicales de los diferentes tiempos gramaticales y enfocados a ti, porque no te van a preguntar qué le gusta a otra persona, ¿no? Son preguntas relacionadas con tus gustos y preferencias aplicando los diferentes tiempos gramaticales. Ah, ok, Coidea. Sí, porque es que la primera sesión, eso fue una locura pasar esa primera sesión. Eso hablaban de antropología, de geología, mejor dicho, cosas que uno Los dice, textos. quieren que uno quiera el examen, sí, prácticamente. Sí, me dicen que la verdad que este año les cambió bastante a ustedes, bastante, Sí, pero está ustedes saben genial, que la también verdad. tienen otras opciones para presentarlo, ¿no? Tienen otros exámenes internacionales que pueden presentar, diferente al que eh, les, les ofrece la universidad, que va a ser un poco más costoso porque hasta donde tengo entendido ustedes todavía no les valen este TEX, sino que son otros exámenes como el ACTIS que están dentro de la resolución aprobada por el Ministerio de Educación, que son exámenes más costosos. Digamos que el MENS está en 500 algo, el APTIS ahorita estaba verificando también en 500, pero pues manejan como tal un estándar gramatical que es más sencillo y no tan complejo como les están cambiando a ustedes, la verdad. Sí, eso estuvo, la verdad, eso estuvo re Listo. difícil. No, pero pues ya hiciste lo más difícil, entonces me escribes al interno y miramos ahí cómo te puedo colaborar para el speaking, ¿ok? Vale, muchas gracias. Es que yo ahorita Ok, no le alcancé a tomar imagen, capturar la publicación de que estaba tu teléfono ahí y todo. Si me puedes hacer ese ok. favor ahorita. Vale, claro que sí. Bueno, Muchas gracias. entonces, Estefanía, si lo haces entonces virtual, yo también he tomado apuntes y pues no ha pasado nada, la verdad. O sea, las restricciones están más, es que, por ejemplo, que tú te la pases mirando como si alguien te estuviera hablando por allá, ¿cierto? O que se escuchen ruidos de fondo o que vean físicamente a alguien más en el lugar donde estás. Claro, pero todavía tengo duda con lo del speaking. Por ejemplo, yo dejo de responder una pregunta Ah, ok, y cuentan ok, tiempo. ok, ok, ok. Sí, Entonces, en ese momento está que tú puedes decir, can you repeat again, ¿cierto? Si te la vuelven a sí. repetir y no la respondes, entonces todo depende del supervisor. Si el supervisor ve que de pronto o la puedes contestar, como siempre les he dado la opción, enfóquese en la W. Puede que no respondan total, pero que den el chance para que ella siga preguntando. Aparentemente dice que llega a un punto donde, porque yo he conocido estudiantes que siguen respondiendo, pero que la estructura simplemente le dice, no, según el sistema ya terminamos, que el sistema determina según tu respuesta qué nivel tienes y ya. O sea, no es que lleguen hasta cierto número de preguntas, sino que el sistema está determinando ya qué nivel tienes. ¿Ok? Ok, Entonces, la opción siempre es, ¿no entendiste? Can you repeat again? ¿Cierto? Así le responda de manera corta. Si es una fecha, contestar una fecha. Así evites responder la estructura completa, pero que te dé el chance al menos de continuar, que eso es lo que hay que y deben tener claro con el supervisor. Recuerda que cuando te hacen el speaking, es importante que si te preguntan, ¿tienes alguna pregunta? Por toda la parte de, primero de verificación de identidad y bueno, en fin, que se hace en español, te van a preguntar que si tienes alguna duda. Ahí puedes hacer tú como tal la aclaración con ese supervisor, porque todo depende de la persona que te vas a supervisando. Eres quien determina en qué momento termina el examen, ¿ok? Que esa ha sido como la variación de este año. ok. Y virtual se hacen las cuatro habilidades a la vez, ¿cierto? Virtual, no, lo mismo. Lo mismo. Un día Ah, sí, porque así sea virtual o te dirijas a la universidad, el speaking sí o sí te lo programan desde tu casa. bueno.
que es un día Listo, muchas gracias. diferente al día que te van a hacer lo de gramática, que normalmente el speaking es primero y la segunda parte es en la segunda fecha que hayas definido. Dale, gracias. Ok. Bueno, entonces estamos en la parte de listening, que recordemos entonces. Muy chévere, es Algunas que tengo una estrategias. pregunta. Cuéntame, princesa. Es que, o sea, el examen no lo pasé. Ese lo presenté ahorita en febrero, marzo, abril. Y no lo pasé. Entonces, no sé cómo es que es que llegué tarde a la clase. ¿Cómo es la metodología en el virtual? O sea, ya sé que el speaking es normal, virtual, pero el otro, no sé cómo es la metodología. O sea, si es una misma reunión por Meet, si hay que compartir pantalla o ellos lo hacen directamente desde algún programa o cómo es. Pueden elegir, normalmente lo están haciendo por Meet o por Zoom, entonces en los que tú das acceso a tienes que normalmente bajar una aplicación em, que es la que te permite compartir pantalla, o sea, control remoto de tu computador. ¿Qué quiere decir control remoto? Que ellos van a tener acceso, no solamente vas a estar compartiendo tu pantalla, sino que va a haber algo interno que está grabando y está monitoreando las actividades que tú hagas. Si abres otra pantalla, eso está más condicionado, por ejemplo, a salir del examen y abrir un explorador o doble pantalla o a compartir pantalla. Ellos se dan cuenta lo que tú haces internamente en el computador, ¿vale? Ok, teacher. Vale, Ok. gracias. Entonces, Estefanía, ahí está el complemento a tu respuesta. Como ellos, digamos, en esa situación están más confiados que cualquier cambio que tú hagas, si cerraste la ventana, abriste otra, si alguien se conectó externo. Entonces, eso lo controlan más es directamente con esa aplicación. La persona que te está supervisando, pues yo no creo que esté ahí las 24/7 durante todo el examen que dura 2 horas y punta, ¿cierto? Sino que como tal, el sistema, así como con una cámara, genera una alerta si se genera alguna de esas acciones, ¿ok? Por eso, como la compañera te dijo y como yo lo hice, pues no es tan alarmante que simplemente tú estés tomando apuntes, lo que sí detecta si hay un ruido externo adicional a tu voz o si hay otra persona durante el examen, que esa grabación tiene cierta duración, no dura durante todo el examen, la verdad. La del supervisor no dura ahí las 2 horas y 40 o lo que sea que te demores. La grabación en general como tal sí, pero em, para que tengas en cuenta que son más esas acciones que las que debes evitar para que te suspendan el examen, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Okidoki. All right. Entonces, hablábamos de esas diferentes opciones, estrategias que tengo para lo del listening. Aquí lo que tiene que ver con el text, como decía la compañera, claro, cada una de las preguntas va a tener un tiempo, pero ese tiempo pues yo no lo puedo ver en segundos, simplemente va a ser una tortita azul que va corriendo en promedio y no ha cambiado. Por ejemplo, este audio tiene 14 segundos. Como mínimo, tengo la opción de repetirlo 2 veces, como mínimo. Normalmente cada pregunta no va a ser menos de 14 segundos, créanme que no. Entonces, en promedio, esta va a durar entre 30 a 35 segundos, porque yo he hecho el ensayo y da muy bien para a velocidad normal, escucharla 2 veces y me alcanza para volver a colocar o digamos arrancarlo de nuevo y voy por ahí en la tercera parte. Entonces normalmente como mínimo tiene el doble de tiempo que dura cada uno de los audios. Entonces aquí en este examen sí tengo opción de repetirlo 2 veces. ¿Ok? Cristian, ¿en el de ustedes también tienen opciones de repetirlo 2 veces o es solamente una vez? De repetir los audios. Ajá.
Sí, se pueden repetir las veces que uno quiera escucharlos. Exactamente, mientras esté dentro del tiempo, ¿cierto? De la pregunta. Sí, ya, el tiempo ya es de uno, ya es lo que uno se demora. Y si quiere que hace todo Exactamente. el día en una pregunta, dice que usted. Ok, entonces no es tan restringido en el tiempo. Entonces acá lo que van a Bueno, hacer es un manejo como tal del tiempo. No les recomiendo mucho enfocarse en el reloj, pero esta es una habilidad que se gana es con práctica. Entonces, realmente lo que tiene que ver con la parte del speaking es, primero, mira, por ejemplo, aquí ya tomé preguntas, hablaban de youngest, la persona más joven. Igual, lo hice ahí en el examen, entonces voy tomando Jeff tantos años, Jenny tantos años, Jim tantos años. ¿Para qué? Pues para poder tener la opción de decir, ah, bueno, fue Jeff, ¿cierto? Porque puede que vaya nombrando y se me olvidó una edad, entonces para mí es algo muy lógico y dentro de mis estrategias de estudio siempre ha sido tomar apuntes, ¿ok? Entonces, aquí entender muy bien, por ejemplo, em, lo que tiene que ver para poder ganar vocabulario, porque muchas veces me van a salir opciones de palabras que de pronto no conozco, ¿cierto? Entonces, o la pronunciación de los números, 13, 17, claro, necesito conocerlas para tener la habilidad de poder responder, ¿cierto? Entonces, en la práctica, ¿qué les aconsejo? Ver los videos con los audios tipo ejemplo, pero con subtítulos. Entonces, que yo vaya repasando, ok, entonces, ok, 17, 17, y hacer lo que yo hago estratégicamente cuando hay palabras, ¿cierto? De pronto que son nuevas, y por ejemplo, cuando estoy viendo una película o un documental y son muy específicas a un tema, yo escucho la pronunciación antes que ver el significado, antes que ver cómo se escribe en inglés, la pronunciación. Y lo escribo, si a veces se me dificulta, hago la técnica del shadowing, que es simplemente pausar, devolver y imitar a la persona que lo, lo pronuncia. Entonces, por ejemplo, cheering, cheering. Ya después, cuando sé que la vuelvo a escuchar, puedo ver, ya sé cuándo se utiliza, más que el significado, cuándo se utiliza, si es un adjetivo, si está hablando de un verbo, si está hablando de... Entonces yo la relaciono más de esa manera y me sirve mucho más para mi gramática o para mejorar mi listening, ¿ok? Entonces esta es una habilidad que sí se debe practicar bastante de manera individual, ¿ok? Bueno, entonces, ok, este es el reglamento. Dudas, inquietudes. Entonces entramos a la parte de qué dudas, inquietudes hay específicamente, ya sea sobre el examen, sobre las opciones que tienen para presentar como opción de convalidación para presentar el examen y convalidar el tema de inglés, que lo que les decía de la Universidad San José, ustedes no solamente tienen la opción de presentar como tal el examen que deben hacerlo directamente con la universidad, que es de manera interna, que no es imposible, lo que pasa es que es entrenarse porque son 90 preguntas y cada pregunta es más o menos un minuto. Lo que pasa es que el estudio y la práctica de los temas se deben hacer enfocados más de manera práctica, más de escanear, saber dónde ubico la información, que los textos son diferentes, claro, que como tal los párrafos son más extensos, sí, pero si yo logro crear una estrategia donde me practico con las preguntas tipo examen y dónde voy a encontrar la respuesta, cómo voy a analizar sin tener que traducir, porque cuando entramos a traducir vamos a perder el tiempo y ahí sí nos vamos a enloquecer. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con la parte escrita o gramática, que
me dicen que son 90 preguntas ahora, Cristian, y que por cada pregunta más o menos es un minuto, porque tienes 90 minutos para la prueba. Sí, prácticamente es como 1 minuto o 40 segundos por pregunta. Exacto, Bueno, yo ni siquiera alcancé a compartirlas todas. correcto. Entonces, aquí está dentro de las opciones el tema que deben hacer internamente, pero también está por acá, certificación radical de este acuerdo previa. Está, mira, las que han sido expedidas por la entidad aprobada del Ministerio de Educación Nacional, que eso aplica para la mayoría de instituciones en general a nivel nacional e internacional, que son cuando vas a hacer una maestría, un grado, un posgrado a nivel pues de Europa o en otro país de habla inglesa. Entonces, esta resolución en certificación aplica para técnico, tecnólogo y profesional. ¿Cuáles son esas opciones? Esos certificados tienen 3 años de vigencia, que son los que nosotros presentamos. Entonces, hay diferentes exámenes que pueden optar por. Está el TOEIC, IBT, que también se puede realizar de manera virtual, es en computador. Está el LACTIS general. De esos dos, las estrategias son muy similares al TEX. Los parágrafos son un poco más extensos, no son solamente con imágenes. La grabación del speaking es directamente que escuchas una pregunta y tienes tantos segundos para prepararla y luego ya la grabas. Entonces no es complejo. Créanme que no es complejo, es simplemente de práctica. Pero tienen otras alternativas adicionales a el examen que deben presentar directamente con la universidad para que lo tengan en cuenta, porque muchos dicen que pues que solamente esa opción, no, hay otras opciones, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. De la Universidad de San José, ¿tienen alguna otra duda, inquietud sobre las opciones que tienen? Cristian, porfa, cierra el micrófono, mi rey, para que no se escuche. Profe, qué pena. Tú también has guiado varios de la San Mateo. Incluso una niña me dijo, mira, tengo este contacto de otra amiga. Entonces, incluso me compartió un link y fue cuando lo vi, me pareció muy chévere. Y yo no, pues voy a contactarme con la profe. Pero has tenido hartos compañeros de la San Mateo, de acá de Sí, Bogotá. sí, de la San Mateo, ustedes en este momento están como tal con el TEX, pueden aplicar con el TEX y para ustedes es más fácil porque solamente 2 de los componentes deben sacar de uno. O sea, a ustedes les valen que 2 de los componentes, es decir, de las 4 habilidades, que es lo que pueden, lo que les decía, que su fortaleza normalmente se puede desarrollar en gramática y reading y evitar ese en el que no somos muy buenos, que es el listening y el speaking, para poder convalidar el requisito de inglés. Instituto por también es speaking, que es el de hablar, ¿cierto? A mí la profe o sea, se me presentó, me dijo, mueva tu cámara, yo moví el computador porque era de mesa, Ah, está sola, y yo sí señora, y así. Y después empezó a hablar en inglés y quedé perdida. Sentí hasta que el volumen del computador se bajó en el momento en que la profesora hablaba en inglés. no, es que esa es una de las opciones que hay que tener en cuenta, porque el sonido que tiene la persona que hace la entrevista no es muy bueno. Entonces, por eso yo siempre recomiendo tener parlantes, porque como tú no puedes utilizar manos libres, pero sí al menos parlantes que usted le pueda subir, ¿cierto? Porque yo era como así colocándole el oído a la parte de los parlantes de mi portátil. Entonces, no. Esa sí es una de las opciones que debemos tener en cuenta. Y la otra es obviamente, claro, porque están los nervios. Y por ejemplo, tú habías estudiado antes, ¿sabías más o menos qué preguntas te iban a hacer y habías preparado las respuestas que podías utilizar? Nada, profe, yo No, entré a la exactamente. prueba
Nada, Claro, correcto. yo vi inglés hasta el tercer semestre de la carrera Sí, y claro. ya. Claro, no, entonces créame que son dos factores importantes, el de la sorpresa, el que te hace sentirte nerviosa y dos, que no vas a escuchar muy bien a la persona porque no sabías que había que utilizar un sonido más potente porque realmente eh, a veces no sé si es que ella utiliza o que lo hace, pero notoriamente a veces no se escucha muy bien. Entonces es garantizar que yo sí la voy a poder escuchar, que ya tengo como tal, ¿cierto? Una estructura eh, que pueda manejar y que pueda tener ahí a la mano para poder responder esas preguntas. Profe, cuando hablas de parlante, ¿puede ser uno Bluetooth o no? Sí, sí, pues la verdad no veo restricción como tal. Lo que sí no puedes, o sea, lo que no puedes tener es nada adherido a tu cuerpo, ¿no? No manos libres, no algo pequeño, cualquiera de esos audífonos que se colocan no lo puedes tener porque eso indica em, fraude, pero que tú puedas tener y hace parte de tu computador, sí, no hay problema. Lo puedes tener ahí. Lo importante es que tú le puedas colocar volumen y puedas escucharla cuando la persona te hable. Sí, dale, profe, Ujú. gracias. Okidoki. Any questions, any doubts, guys, dudas, inquietudes? No, profe, hasta el momento ninguna. Gracias por la Ok, información. es con muchísimo gusto. Entonces, muchachos, el objetivo principal era a darles a entender que no es complejo, que sí se puede, que la profe también ha hecho el mismo proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que ya les llevo un poquito más adelantado de tiempo, pero en ese proceso vamos a estar todos aprendiendo realmente. Entonces, es más estar en un ambiente de confianza donde te sepas apoyado, donde te sientas que puedes preguntar en todo momento, donde tienes dudas y así lo hayas preguntado una vez, lo puedes hacer dos veces. De eso se trata, de encontrar un espacio donde tú puedas resolver tus dudas, donde puedas entender cada tema de una manera que tú lo recuerdes y lo apliques de una forma fácil y sencilla. All right? So it has been a pleasure. So las personas que están en el curso, pues entonces mañana iniciamos con clases ya internamente por el grupo WhatsApp. Les indico, ok, el paso a seguir. Las personas que estuvieron invitados, ustedes saben que con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, ahí está mi número de WhatsApp, 317-887-8597, en cualquier cosa que les pueda apoyar durante el proceso de lo que estén haciendo, ¿cierto? En preparación, con muchísimo gusto. Pablo, mi recomendación sobre todo y a los que no han presentado todavía las pruebas a ver y que son tenidas en cuenta para cumplir el requisito de inglés, ya les demostré que lo que es la parte de gramática de reading se puede lograr en un mes fácilmente, enfocando la gramática de una forma fácil y sencilla, sabiendo cómo completarlo, ¿cierto? Entonces se van a editar dos de las dos habilidades en las cuales pues son más demoradas cierto, de desarrollar y que pues hemos tenido menos experiencia realizándola. Entonces es aprovechar y hago extensiva pues la invitación para que puedas o me escribas, Pablo, yo te comparto a dónde va a estar la grabación o para que, bueno, las personas que de pronto no tengan el tiempo de escribir, si ustedes buscan en YouTube, coloca Mia Manchola Text, ahí va a haber un canal gratuito que es este, Test General. Aquí voy a subir esta grabación de hoy, ¿de acuerdo? Ahí está, va a estar acá enseguida, va a estar acá con fecha de hoy para que lo sepan. Aquí tengo otros videos donde explico, donde he hecho unas sesiones como esta, cada sesión es diferente, donde explico la metodología que se puede utilizar para estudiar cada una de las cuatro habilidades, ¿ok? Entonces,
las personitas que están en el curso, si quieren tener otro tipo de análisis, todos estos que están aquí son videos gratuitos que he hecho a sesiones como esta para que la tengan como herramienta. Y también aquí, después de que termine, por ahí unos 20 minutos, ya va a estar subida acá esta sesión para que la hagan extensiva a esos compañeros que no han presentado el examen, ¿cierto? Así hagan el curso, no lo hagan, pero para que sepan cómo estudiar, cuáles las herramientas que deben analizar, cómo deben hacer, ¿cierto? El estudio para el examen, que no se trata de aprenderse de memoria, no se trata de aplicar la gramática tradicional, sino de una forma lógica, más práctica, para poder tener agilidad en el tiempo de respuesta. ¿Ok? Any questions, any doubts? ¿Más preguntas, inquietudes, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Cristian. Por ejemplo, yo quisiera, Se te entrecortó, Cristian. I lost you. I can hear you. es para ver si de pronto tú me podrías ayudar para saber más o menos qué preguntas me podrían hacer para el examen que tengo el jueves para ver si apruebo el examen de inglés con la U San José. Listo. Ok. Escríbeme internamente al WhatsApp y ahorita miro cómo podemos hacerlo, ¿ok? Muchas gracias, muy amable, ya te All escribo. right. It's my pleasure always. Ya. Any other questions, any doubts, guys? ¿No? ¿No más dudas, inquietudes? No, señora. Okay. Thank you very much for today. I really appreciate you have the time to attend to this session. Muchas gracias, muchachos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su tiempo, por haber atendido a esta sesión. See you later. Bye bye. No, pues, Keep in touch. Take care. pues la compañera estaba preguntando, ¿el horario es de 6:30 a 9:30 o? Sí, señora. De lunes a jueves, 6:30 p.m. a 9:30 p.m. Ujú. Hacemos un break por ahí a las Ok. 8 y continuamos con la parte práctica. Muchas gracias, una buena noche. Okidoki. Bye bye. Take care. See you tomorrow, guys. Chao, profe, gracias. Vale. Bye, My pleasure. teacher. Bye bye. Take care, Profe, darling. gracias. My pleasure Sí. always. Hey.